A través de Twitter, el canciller de Cuba aseguró que no han permitido que su territorio sea usado para la organización de actos terroristas contra ningún estado. Reiteró además que la isla ha cumplido con su papel como garante y sede alternativa de la mesa de diálogos entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN. La Habana respondió así al canciller colombiano Carlos Holmes, quien dijo que no hay protocolo que ampare al terrorismo después del atentado terrorista del pasado jueves en Bogotá, que dejó 20 uniformados muertos. Justamente el gobierno de Colombia reiteró hoy la solicitud formal al gobierno de Cuba para que entregue a los integrantes del ELN que se encuentran en ese país. Aseguran que los protocolos de los que habla el régimen cubano fueron firmados durante la presidencia de Juan Manuel Santos y no son vinculantes al actual gobierno. En Bogotá ampliamos la información con Juan Pablo López. Juan Pablo, ¿qué más dijo el gobierno? Nicolai, esta mañana el gobierno nacional en cabeza del canciller Carlos Holmes Trujillo y además también del alto comisionado para la paz Miguel Ceballos hicieron una exposición de lo que significaba que estos protocolos estuvieran o no vigentes y además cuál era la postura del gobierno colombiano. Pues en esa declaración pidieron nuevamente al gobierno de Cuba y lo hicieron formalmente a través de una nota diplomática que entregara a los 10 integrantes del ELN que están en La Habana como miembros del equipo negociador del ELN. Dijeron además que debe ser esta entrega inmediatamente y que no hay protocolos que amparen el terrorismo, algunos apartes de su intervención. No podemos permitir que se aplique un protocolo para que unos señores vuelvan a sus filas en Colombia y se internen en las selvas de Colombia para esconderse de la justicia. Eso no se puede aplicar. El gobierno de Cuba, y esto hay que repetirlo con todo respeto, tiene la obligación internacional de darle efecto a las órdenes de captura que han sido reactivadas por el señor fiscal general de la Nación, proceder a aprender a esos integrantes de dicho grupo terrorista y a ponerlos a disposición de las autoridades. Pues la pregunta ahora es cuáles son los protocolos, qué no se puede violar entre las dos naciones, entre Colombia y Cuba, con los negociadores del ELN. Es una página, un documento de 11 puntos que pudimos conocer y que se los revelamos a continuación los puntos más importantes. Si se rompen los diálogos de paz, los países garantes y las partes contarán con 15 días a partir de su anuncio para planear y concretar el retorno a Colombia de los miembros representantes de la delegación del ELN. En caso de ser necesaria inserciones en territorio colombiano, de la delegación del ELN, las operaciones militares cesarán durante 72 horas en áreas cuya extensión está por definir. Las coordenadas del cuadrante de dicha área serán entregadas por el ELN a los países garantes y al gobierno colombiano con 48 horas de antelación al cese de operaciones militares. En la eventualidad de hacer tránsito en territorio venezolano, se contará con el acompañamiento de los representantes de los gobiernos de Venezuela y al menos 2 países garantes hasta el aeropuerto definido en Venezuela. Dentro del territorio venezolano, la delegación del ELN se trasladará bajo la responsabilidad del gobierno de dicho país. Brevemente les cuento que el gobierno está contemplando también pedir en extradición a estos integrantes del ELN que permanecen en La Habana y segundo, también el gobierno no ha cerrado la puerta para la negociación. Dice que primero deben liberar a los secuestrados y segundo deben cesar las acciones criminales. Información desde la Casa de Nariño en Bogotá, Colombia. Vuelvo con ustedes. Buenas tardes.